Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 24. Interludio. Bajo la luz de la luna, 24 de noviembre de 2004 DC, Londres, Torre del Reloj. Había varios lugares donde los señores de la Torre del Reloj podían reunirse para discutir asuntos reservados a quienes ostentaban su exaltado rango, o, en el caso de Weaver, a quienes habían llegado al puesto sin méritos propios. Algunos requerían días de viaje y preparación espiritual para llegar, pero afortunadamente, esta vez todos habían acordado usar la cámara del consejo dentro de la propia Torre del Reloj. Su seguridad era tan buena como la de cualquiera de las otras opciones, pero su ubicación significaba que todos los importantes sabrían que los señores estaban reunidos. De camino a la antecámara reservada para él, Weaver había oído al menos una docena de rumores sobre el tema de su discusión, aunque al menos Bassett y Gray habían evitado que nadie le hiciera preguntas. A pesar de su reputación como disector de misterios, Weaver siguió siendo el más accesible de los señores, lo que realmente era una verdadera crítica al grupo si se pensaba al respecto. Habían pasado 4 días desde su visita a las ruinas del castillo Animus Pere, 5 desde que se llevó a cabo allí el ritual de invocación. Weaver acababa de terminar una llamada con Shiro Bemilla, informándole de los acontecimientos que se desarrollaban en Fuyuki, cuando recibió la convocatoria de la reunión. Otro desaire de la burocracia de la Torre del Reloj, pues no dudó ni un instante de que los demás señores habían sido advertidos con mucha más antelación. Miró a su alrededor, a la antecámara bien amueblada, desesperado por algo que le distrajera de la próxima reunión. Había una sala así para cada lord, accesible solo con una llave que mataría a cualquiera que la llevara, y un escudo sobre la puerta que conducía a la sala de reuniones brillaba cuando todos llegaban. Gray y Bassett permanecieron junto a la entrada mientras él paseaba. Podrían seguirlo hasta allí, pero no podrían acompañarlo a la sala de reuniones. Ni siquiera Reines pudo entrar, a pesar de que Weaver solo ocupaba el puesto de lord hasta que ella alcanzara la mayoría de edad. Había un cuadro colgado en una de las paredes laterales de la antecámara. Mostraba a un hombre de unos 50 años, con una barba digna y una melena canosa, vestido con un traje negro y una capa. El estilo de la vestimenta era extremadamente anacrónico, pero, dada la identidad del sujeto, bien podría haber sido algo que hubiera usado a pesar de que ese estilo de vestimenta no se inventó hasta siglos después. La pintura mostraba al hombre de pie en una llanura abierta, con un cielo nocturno sin luna al fondo. Sostenía en sus manos una espada que parecía una joya, con la punta apoyada en el suelo. La maestría de la pintura daba la impresión de que miraba fijamente al espectador, juzgando su valía, pero reteniendo cualquier conclusión a la que pudiera llegar. A pesar de que cada vez que lo veía se sentía como un fraude, a Weaver le gustó bastante la pintura. «Maestro», preguntó Gray, «¿quién es ese?» «¿No lo reconoces?», respondió Weaver, sorprendido. Bassett parecía igualmente desconcertado. «Sus retratos son frecuentes en la Torre del Reloj». «Lo he visto antes», admitió la chica de cabello plateado, «pero todavía no sé quién es». «Me siento avergonzado como tu instructor», murmuró Weaver. Aunque, supongo que di por sentado que todos en el mundo iluminado por la luna sabían de él, muy bien. Mejor aprovechamos el tiempo antes de que mis estimados lleguen para una lección improvisada. Comenzó, es Kischurzel Recheschoenor. Mago mariscal de la asociación, portador de la segunda magia y salvador del mundo. Hace siglos, el ser que solo conocemos como Brunestud, la luna carmesí, descendió sobre la tierra. Sus intenciones eran benévolas. Tras presenciar las muchas dificultades y sufrimientos de la humanidad, buscó ayudarnos a alcanzar nuestro verdadero potencial. Para ello, seleccionó a quienes consideró más merecedores de su don, presentándose ante ellos y convirtiéndolos en sus apóstoles. Entonces Brunestud era un extraterrestre. No lo sé con certeza. Vino de la luna, y ya sabes que no hablamos de la luna. Gray asintió, pues al menos eso le habían enseñado mucho antes de convertirse en su aprendiz. Había temas de los que no se hablaba, en los que ni siquiera se pensaba si se podía evitar. Hacer lo contrario era provocar la misma locura que asolaba a los practicantes de la astrología.
Brunestad eligió a los hombres y mujeres más sabios y bondadosos para esto, así como a algunos magos que no eran tan terribles como la mayoría de los nuestros. Esto fue antes de la fundación de la asociación, claro está. En aquel entonces, la hechicería era practicada por linajes dispersos por todo el mundo, con poca interacción entre sí. A estos apóstoles se les concedió la inmortalidad para que pudieran guiar y proteger a la humanidad, así como salvaguardar su sabiduría acumulada a lo largo de los siglos. Para facilitar esta tarea, la luna carmesí también les otorgó la capacidad de absorber conocimiento a través de la sangre. No la necesitaban para alimentarse, pues se sustentaban con el poder de Brunestad. Gray permaneció inmóvil. Ya podía ver a dónde quería llegar. Quizá ignoraba la historia antigua, pero conocía a los monstruos del mundo como pocos. Según los pocos registros que se conservan, durante un tiempo hubo paz, y los apóstoles hicieron exactamente lo que Brunestad pretendía. Por un instante, Weber imaginó cómo debió ser. Luego suspiró. Pero entonces, uno a uno, enloquecieron. Nadie sabe con certeza por qué, aunque existen muchas teorías. Los apóstoles estaban consumidos por una terrible sed de sangre humana. La resistieron durante meses, incluso años, pero finalmente todos sucumbieron y se volvieron contra las comunidades que los rodeaban. Miles perecieron, pero quienes fueron desangrados por estos primeros apóstoles no descansaron en paz. En cambio, resurgieron, poseídos por un eco distorsionado del don que Brunestad había otorgado a sus apóstoles elegidos. Fueron los primeros de lo que llamamos apóstoles muertos. Una plaga para el mundo, con sus almas retorcidas por la sed que todo lo consume. Y así comenzó una guerra entre los apóstoles muertos y el mundo entero, aunque llamarla guerra podría ser una exageración. Los apóstoles muertos estaban tan consumidos por la sed que apenas prestaron atención a las tácticas ni a la estrategia. Era más bien un apocalipsis zombie, salvo que los apóstoles muertos eran mucho más fuertes que los no muertos que se representan en la mayoría de la ficción moderna. La única razón por la que la humanidad no fue exterminada en los primeros meses es que, incluso entonces, los apóstoles muertos no soportaban la luz del sol y se vieron obligados a esconderse durante el día. Incluso entonces, naciones enteras fueron aniquiladas. Mientras tanto, Brunestad buscó la manera de salvar a sus hijos, pero no encontró nada. Al final, Weber señaló la estatua, la salvación llegó de un mago que, en medio de la locura de la guerra, logró llegar a la raíz y regresó con el conocimiento de la segunda magia. La segunda magia es la operación de mundos paralelos. Con ella, Selrecht podía acceder a información de líneas temporales que podrían haber existido y que están grabadas en la memoria del propio mundo. Utilizándola, ideó numerosos hechizos contra las hordas de no muertos, pero eso no era todo. La segunda magia también le permitía canalizar mucho más prana que un mago normal, lo que lo convertía en un terror en el campo de batalla. Reunió a los hechiceros de todo el mundo, sentando las bases de lo que generaciones después se convertiría en la asociación, y los dirigió para purgar a los apóstoles muertos, nido a nido. Los antiguos acuerdos que nos unen a la Iglesia también nos remontan a aquella época, cuando todo el mundo iluminado por la luna luchaba al unísono, o lo más cerca que jamás podría estarlo. ¿Y ganaron?, preguntó Gray en voz baja. Bueno, dado que todos estamos vivos para hablar de ello en lugar de que el planeta sea un páramo yermo, obviamente lo hicieron, bromeó Weber, antes de controlar su expresión. Pero la victoria tuvo sus propios inconvenientes. Finalmente, las hordas errantes de apóstoles muertos fueron aniquiladas, aunque, por supuesto, no todos los no muertos fueron destruidos. Algunos escaparon, y su maldición continúa asolando el mundo hasta el día de hoy, a pesar de los esfuerzos de muchas organizaciones de caza de monstruos, ya sean de la asociación o de la Iglesia. Miles de vidas se habían perdido por la depredación de los apóstoles muertos a lo largo de los siglos. Era un círculo vicioso, similar al de una enfermedad incurable. Los infectados se escondían mientras conservaban algo de cordura, aprovechándose de personas aisladas para saciar su sed y aferrándose inútilmente a su humanidad, hasta que sucumbían a la locura y se desataban en una masacre que inevitablemente los destruiría de una forma u otra, pero que creaba muchos más infectados, algunos de los cuales podrían escabullirse y repetir el proceso de nuevo.
Y luego, por supuesto, estaban los magos que intentaban usar la maldición para alcanzar la inmortalidad, dispuestos a convertirse en abominaciones no muertas bebedoras de sangre, si eso significaba tener más tiempo para perseguir la raíz. Cada pocas décadas, a un nuevo imbécil se le metía en la cabeza que él triunfaría donde todos los demás habían fracasado y muerto en agonía, y cada pocas décadas, los ejecutores tenían que limpiar el desastre cuando otro mago enloquecía, cuyas precauciones y alteraciones eran vanas ante la sed. Estos solían ser los apóstoles muertos más peligrosos, al menos durante los pocos meses en que conservaban la suficiente presencia de ánimo para usar sus misterios antes de que estos también se perdieran, junto con los circuitos mágicos y el emblema del mago. Se habían intentado en el pasado recuperar los emblemas de tales conversos. Como Lord Weaver tenía acceso a los registros de cómo había sucedido, y había sufrido nuevas pesadillas durante una semana después. Como le había dicho a Gray, existían numerosas teorías sobre qué había fallado en las creaciones de Brunestud, junto con teorías igualmente inquietantes sobre lo que un apóstol muerto podría llegar a ser capaz de hacer si sobrevivía el tiempo suficiente en su estado maldito. Afortunadamente, ningún vampiro había logrado sobrevivir más de unos pocos años, una década en el mejor de los casos, desde aquel primer conflicto apocalíptico. La locura de la sed consumía toda razón tarde o temprano, convirtiendo incluso al más astuto de los conspiradores en una bestia rabiosa. Mejor no inculcarle ese conocimiento a su aprendiz y ceñirse a la historia antigua por ahora, decidió Weaver. Ya era más que inquietante. Para entonces, continuó, Brunestud había logrado capturarlos y reunirlos a todos en un solo lugar, donde aún intentaba liberarlos de la sed. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a dejar que lo intentara, sobre todo porque ya llevaba años haciéndolo y no había obtenido ningún resultado. Selrech atacó la fortaleza y mató a los apóstoles en persona, pero, por desgracia, al hacerlo, enloqueció a Brunestud. La luna carmesí había estado en profunda comunión con sus hijos, y su locura y corrupción se expandieron por la conexión y la infectaron con la sed. Brunestud intentó descender a la tierra para devorar todo lo que había en ella, y Selrech luchó para detenerlo. Los detalles son obviamente vagos, debido a que no hubo supervivientes y a que se trataba de un hechicero, pero terminó en una especie de muerte mutua. La luna carmesí fue destruida, pero Selrech se vio obligado a usar su magia verdadera para ejercer el poder del propio mundo contra ella. Su esencia se fragmentó en fragmentos que luego se dispersaron por las líneas ley. De vez en cuando, uno de estos reflejos adquiere forma física e interactúa con alguien. La mayoría de las veces, un usuario de hechicería, pero no siempre. Estos reflejos del caleidoscopio, como se conocía Selrech, gozan del mayor respeto en el mundo iluminado por la luna, y aunque no son más que una sombra del antiguo mago mariscal, siguen siendo poderosos y sabios por derecho propio. Weaver sonrió con amargura. También suelen tener opiniones poco favorables sobre algunas de las prácticas menos morales de la asociación, por lo que, a pesar de honrarlo con pinturas como esta, muchos de los campos delimitados alrededor de la torre del reloj, por ejemplo, interfieren con las líneas ley, lo que podría impedir que un reflejo se manifieste en sus terrenos. Claro que, si le preguntas a cualquiera, te dirán que es por motivos de seguridad. ¿Alguna vez has conocido a uno, Lord el Mello y Segundo? Preguntó Basset. No, negó con la cabeza. Es muy raro que se manifieste un reflejo, y llama mucho la atención cuando sucede. Ahora que lo pienso, añadió, recuerdo que todo el linaje Tosaka en Fuyuki despegó después de que su fundador se encontrara con uno de ellos en un bar, nada menos. Fue interrumpido cuando el sello sobre la puerta del consejo se encendió, indicando que cada uno de los señores de la torre del reloj estaba listo. Bueno, allá voy, dijo con tristeza, poniéndose de pie. Deséenme suerte. Buena suerte, maestro. Dijo Gray con una sonrisa demasiado honesta para pertenecer a ese lugar. Intenta que no te maten, dijo Basset, medio en broma. Hacía mucho tiempo que un señor de la torre del reloj no moría en medio de una reunión así, pero no era algo insólito. En verdad, pensó, ser un mago era caminar con la muerte. Fue, reflexionó Lorelei Bartomeu y, una reunión de lores bastante extraña.
12 departamentos de la Torre del Reloj debían estar representados en semejante convocación, pero solo había 11 asientos alrededor de la mesa, y uno de ellos estaba vacío. Se sentaron alrededor de una enorme mesa redonda de madera negra, tallada del tronco de un árbol cuya especie solo existía en el revés del mundo. Poderosos encantamientos estaban tallados en su superficie con elegantes patrones, añadiendo una capa adicional de seguridad a los campos delimitados antiadivinación ya instalados alrededor de la cámara. El origen del artefacto se perdió en el tiempo, aunque Bartholomew sospechaba que había pertenecido a Morgan Le Fay, quien había planeado sus campañas contra el rey Arturo en torno a él con sus generales. Los asientos de los lores eran igualmente ornamentados, aunque no tan antiguos. Por costumbre, un asiento se destruía cuando el lord en ejercicio fallecía o era destituido, y su reemplazo, al ascender al trono, constituía uno nuevo. Como subdirectora interina de la Torre del Reloj, convocó a esta reunión de los lores, declaró, y en una exhibición de poder que eclipsó a muchos misterios, los dignatarios de la asociación reunidos guardaron silencio. Nuestro propósito hoy es discutir los sucesos del castillo Animus Pere, sus consecuencias y cuál debería ser la reacción de la Torre del Reloj ante ambos. Confío en que todos hayan leído el informe elaborado por mi departamento, continuó. De hecho, la mayoría probablemente lo había leído antes de que se lo enviara oficialmente. A pesar de sus esfuerzos por erradicar la corrupción en su personal, la enorme burocracia del trabajo de políticas lo hacía imposible. Pero por si acaso, resumiré los resultados de las investigaciones. Repasó brevemente las fechas de la reunión que Marisbury había convocado y la cronología de los acontecimientos que creían que habían ocurrido entonces. Creemos que un sirviente fue responsable de la destrucción del castillo Animus Pere y de la muerte de los presentes, concluyó. Nuestra teoría predominante es que el sirviente logró matar a Marisbury antes de poder controlarlos con sus sellos de comando, y tomó los cadáveres desaparecidos para usarlos en algún misterio nigromántico. También es posible, aunque improbable, que Marisbury fuera cómplice de las acciones de su sirviente, o incluso su instigador. Lo cual nos lleva a nuestro primer punto de discusión. Su mirada recorrió a los otros 9 lores antes de posarse en el asiento vacío frente a ella, donde Marisbury se había sentado la última vez que se reunieron en esta sala. ¿Qué hacemos con la cátedra del departamento de astrología? Sin duda, tendremos que nombrar a alguien rápidamente. Y dirigir ese departamento en particular es un trabajo a tiempo completo, así que no puede ser uno de nosotros, dijo Meloastea, mostrando una notable falta de vergüenza por el hecho de que él mismo dirigía 2 departamentos. Lamentablemente, tenía razón y nadie lo criticó por ello. La hija de Marisbury es la heredera legítima y la candidata obvia si nos atenemos al protocolo, dijo el Melloy, cuyo asiento era el menos ricamente decorado de la sala, pero que aún conservaba encantamientos que ella no había identificado. Sin duda, fruto de la investigación mestiza que realizaron sus alumnos. Ya ostenta el emblema de la animoesfera. Me he reunido con ella, y es una hábil portadora de los misterios de su familia a pesar de su corta edad. Por supuesto, Bartholomew ya lo sabía. Sus agentes se negaba a considerarla tan degradante como espías, pues eso infringía la dignidad de los Bartholomew y le habían dicho que Lord Melloy II se había reunido con la niña casi al regresar de su hogar en ruinas. Desconocían cómo había ido la conversación, pero Olga Marie Smollett Animus Pere había presentado la documentación para ser alumna de la clase El Melloy, así que, obviamente, los planes que perseguía el nuevo Lord avanzaban a buen ritmo. No es que esto fuera sorprendente ni inesperado. Si hubiera muerto el jefe de cualquier otro departamento, la pugna por el puesto para poner a uno de sus propios miembros de la facción al mando ya habría comenzado, y ya habría habido algunos muertos. Cuando el predecesor de El Melloy se las arregló para ser asesinado en la Guerra del Grial 10 años atrás, Meloastea no perdió tiempo en consolidar su control sobre el departamento de mineralogía que el difunto Lord presidía, por ejemplo. También era muy improbable que todos los lords se molestaran en asistir en persona. La mayoría habría enviado representantes en su lugar, como hacían en la gran mayoría de estas reuniones. Pero se trataba del departamento de astrología, y eso complicaba las cosas.
A pesar de todo el prestigio, poder, influencia y riqueza que poseía, también tenía un largo historial de miembros que se volvían locos, razón por la cual pocos señores se sorprendieron al enterarse de la noticia del castillo Animus Pere. El hecho de que el castillo Animus Pere también hubiera sido destruido, junto con tantos magos prominentes del departamento, contribuyó a que todos los señores supervivientes asistieran en persona, algo excepcional. Es joven, sin embargo, continuó el hombre que se había unido a las filas de los lores el último, aunque solo por unos meses dada la relativa juventud de Bartomeu y le falta experiencia. Aunque no dudo de que con el tiempo será una excelente jefa de la familia Animus Pere, dejarle el departamento de astrología ahora mismo no solo es cruel, sino también estúpido. Ella misma está de acuerdo con esto, aunque tiene toda la intención de recuperar el puesto en algún momento. Bueno, al menos la chica tiene ambición. Sin embargo, esto nos deja con un gran dilema, ya que la mayoría de los candidatos obvios estaban en el castillo Animus Pere, señaló Rufleus Noada Reulipis, el señor del departamento de evocación espiritual. El marchito mago fruncía el ceño. Ya fuera por temperamento o por su avanzada edad, no le gustaban las sorpresas inesperadas, y toda esta situación sin duda lo justificaba. El departamento de astrología lleva al menos una generación paralizado. Incluso si Marisbury sobrevivió y regresó de la Guerra del Grial, su participación en este desastre es más que suficiente para despojarlo de su puesto, dijo Bartomeu. Por lo tanto, sugiero que declaremos formalmente el puesto vacante y esperemos a que se presente un candidato adecuado. Frunció el ceño. Además, creo que debo recordarles a todos en esta mesa que no se involucren demasiado en la competencia. No queremos que los magos de ese departamento vuelvan a entrar en guerra abierta entre sí. Ella sonrió, sabiendo por experiencia que esa expresión tendía a poner nerviosas a las personas que la rodeaban. Ninguno de nosotros quiere que se repita el incidente de 1908. Impedir que los mundanos se dieran cuenta de lo sucedido había sido imposible. Según los registros de aquella época que había leído, había sido un reto incluso impedirles que se dieran cuenta de que un centro de investigación del departamento de astrología se alzaba en el centro del cráter que había quedado atrás. Afortunadamente, esa región de Rusia estaba escasamente poblada. Si ocurriera lo mismo hoy, en esta era de armas nucleares, fácilmente podría acabar quemando el mundo entero en fuego atómico. Uno por uno, cada uno de los señores manifestó su acuerdo, y ese asunto en particular quedó concluido. Ahora que estamos de acuerdo, hay otro punto que quiero plantear, relacionado con los sucesos del castillo Animus Pere, declaró. No afecta al asunto de la sucesión, pero es relevante para el tema que nos ocupa. Todos ustedes saben, por supuesto, que la Quinta Guerra del Santo Grial se está librando en Japón en estos momentos. Fue para participar en ella que el antiguo Lord Animus Pere realizó la desastrosa invocación en primer lugar. Si un sirviente se ha revelado, debemos asegurarnos de que no ponga en peligro el secreto de la hechicería, dijo Higmarie, señor del departamento de maldiciones. Si no recuerdo mal, el Grial solo invoca a espíritus heroicos con un deseo que buscan cumplir para asegurarse de que participen en la guerra, ¿verdad? Combinado con la desaparición del plano del Animus Pere, es evidente que el responsable se ha ido al lejano oriente. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Fuyuki, respondió el Meiyōi, quien tenía más experiencia en el asunto. Y sí, aquí es donde los investigadores de la policía y yo creemos que se fue el culpable. Podrían haber ido a otro lugar, claro, pero esa es nuestra única pista. ¿Ha habido alguna noticia del supervisor de la iglesia? Preguntó Rufleus. Ninguno, respondió Bartomeu. Lo cual, a decir verdad, era tan preocupante como lo contrario. Deberíamos seguir desplegando a nuestro personal en la zona, dijo Higmarie. Mantener la situación en secreto la última vez fue bastante difícil. Es mejor tener presencia sobre el terreno con antelación para que no nos pille por sorpresa si las cosas vuelven a salir mal esta vez. De acuerdo. Puedo preparar algunos equipos de ejecutores especializados en manipulación de memoria y registros. Señora Bartomeu, interrumpió el Meiyōi, debo desaconsejarle respetuosamente esta línea de acción. Un silencio absoluto y atónito se apoderó de los lores reunidos. La propia Bartomeu quedó completamente sorprendida. Nadie la interrumpió.
Nunca. Era la jefa de la familia Bartomeu y uno de los 3 linajes más influyentes de la Torre del Reloj y líder de la facción aristocrática. Ella no era el tipo de noble idiota y arrogante que castigaba a la gente por estar en desacuerdo con ella, pero interrumpirla a mitad de una frase era otra cosa completamente distinta. Explíquese, Lord Melloy II, dijo con frialdad. Él asintió, aceptando su tono con naturalidad, sin intimidarse en lo más mínimo. Tras mi investigación en el castillo Animuspere, llamé a mis contactos en Fuyuki para averiguar si allí también había ocurrido algo extraño. ¿Y quiénes son esos misteriosos contactos tuyos?, preguntó. Maestros de la actual Guerra del Grial, cada uno de los cuales ya ha invocado a sus propios sirvientes, respondió el Melloy. Para ser más precisos, a día de hoy, son una alianza de 4 maestros, incluyendo a los 3 representantes de las familias que crearon el ritual en primer lugar. Dijiste 4 maestros, pero 3 familias, señaló Bartomeu. ¿Quién es el cuarto? Eso no tiene relevancia para nuestra conversación, respondió con una expresión que parecía tallada en piedra por la emoción que delataba. Han descubierto irregularidades en la Guerra del Grial y han suspendido la competición mientras investigan. ¿Qué quieres decir con irregularidades?, preguntó Higmarie. Los sirvientes que han invocado, aunque no son hostiles como el que creemos que fue invocado en el castillo Animuspere, no deberían haber sido invocables según las reglas de la Guerra del Grial. Además, claro, está el hecho de que esta guerra comenzó mucho antes de lo debido. Creen que el Grial fue maldecido desde la Cuarta Guerra, debido a una invocación irregular que tuvo lugar durante la Tercera. Obviamente, al principio era escéptico ante sus afirmaciones, pero lo ocurrido en el castillo Animuspere, así como otras anomalías en las invocaciones que ellos mismos han realizado, me han convencido de que dicen la verdad. La posibilidad de que la Guerra del Grial exponga la hechicería al mundo aún existe, por supuesto, admitió el Melloy. En todo caso, la posible corrupción del Grial hace la situación aún más peligrosa. Pero precisamente por eso no debemos precipitarnos. Hizo una pausa, mirando brevemente a los ojos de cada uno de los señores antes de cruzar la mirada con Bartomeu. Ambos estaban sentados uno junto al otro, pero el tamaño de la mesa significaba que el señor del departamento de hechicería moderna apenas tuvo que mover el cuello para completar el movimiento. No pretendo ofender a los ejecutores ni a los empleados de su familia, Lady Bartomeu. Es simplemente la verdad. Los sirvientes tienen acceso a poderes que nosotros hemos perdido, explicó, diciéndole lo obvio como si fuera una estudiante en su aula. El ritual del toque celestial invoca los grandes misterios del mundo para contrarrestar la disminución de místicos que ha continuado desde el final de la era de los dioses, otorgando a los sirvientes pleno acceso a las habilidades que poseían en vida, así como a otras nuevas basadas en la fuerza de su leyenda. Si enviaras, digamos, 50 ejecutores contra un sirviente, apostaría por el sirviente, aunque podrían tener algunas dificultades según su clase, dijo sin rodeos, recorriendo con la mirada a los lords reunidos. Que yo sepa, ninguno de ustedes ha visto luchar a un sirviente antes, pero han leído el informe sobre la desolación que azota el castillo Animuspere. Ahora mismo, hay 7 seres capaces de semejante destrucción en Fuyuki. Lanzar gente entre ellos es simplemente arrojarlos a la muerte sin ningún beneficio. No lo creo, empezó Higmarie, antes de quedarse en silencio de repente. Lentamente, giró la cabeza para mirar detrás de su asiento, y solo entonces Bartomeu se dio cuenta de que alguien más se había unido a la reunión. En un momento, no había nada detrás del otro lord. Ahora, una figura encapuchada estaba allí, con sus rasgos proyectados en sombras que ni siquiera sus ojos, potenciados por la hechicería, podían penetrar. Se suponía que entrar en esta cámara sería imposible, pero este individuo no habría tenido necesidad de hacerlo. Tenía todo el derecho a estar allí, incluso si no tenía un asiento propio en la mesa. Lord Brizan, saludó Bartomeu a la recién llegada, una vez que el hechizo de ataque que estaba a punto de lanzar se disipó por completo, y sintió que podía confiar en su propia voz. Esto es inesperado. Nuestros aliados del este se han puesto en contacto con el departamento de folclore, dijo la figura sombría, sin preámbulos ni saludos.
Su voz estaba envuelta en hechicería, lo que impedía determinar nada sobre el hablante, aunque permanecía perfectamente clara. El pacto con los pilares del este se forjó hace mucho tiempo, bajo los auspicios del mago mariscal y el director. No se romperá. La interferencia en el toque del cielo estará estrictamente restringida, para que el mundo no se vea amenazado por las ambiciones de instrumentos falibles. Silencio. Silencio absoluto, absoluto, mientras los señores asimilaban las palabras del 13º de su grupo, cuya existencia solo ellos conocían y cuyo departamento era apenas más que un rumor en el resto del mundo iluminado por la luna. La torre del reloj seguirá el plan de acción propuesto por Lord Mello y II, continuó Brisson, con una modificación, pues ni siquiera sus contactos en el este comprenden aún el verdadero alcance de la profanación y la amenaza que representa. Agentes del Departamento de Folklore ya están de camino a Japón. Se coordinarán con nuestros aliados para garantizar que, en el peor de los casos, la situación se limite a Fuyuki. Y así, sin más, el señor del Departamento de Folklore desapareció, desapareciendo sin dejar rastro ni movimiento de maná que Bartomeu y pudiera detectar. El silencio se prolongó indefinidamente. Incluso Bartomeu guardó silencio un instante, pensando intensamente en todo lo que sabía sobre Brisson y el departamento que dirigían. Y, que ella supiera, siempre lo había hecho. No era mucho. La función de políticas era hacer cumplir las leyes de la asociación. Los sellos de designación, las áreas prohibidas de investigación, la recaudación y distribución de fondos relacionados con las patentes de diversas ramas de la hechicería, y el secreto de la hechicería. Los ejecutores también estaban bajo su jurisdicción, al ser el brazo armado de la Torre del Reloj. Incluso la búsqueda de apóstoles muertos, realizada en cooperación con las demás facciones del mundo iluminado por la luna, era de su responsabilidad, todo para que los demás departamentos pudieran centrarse en la investigación que, en teoría, era el único propósito de la organización. Todo esto era de conocimiento público en la Torre del Reloj, aunque, por supuesto, el departamento tenía sus propios secretos y ramas ocultas, ya que también debía lidiar con la política de la Torre del Reloj. El departamento de Folklore, por otro lado, si le pidieran que resumiera lo que sabía de ellos, diría que aplicaban leyes que no eran de dominio público, porque el mero hecho de conocer su existencia era peligroso. El hecho de que algunos imbéciles siguieran intentando usar la maldición del vampirismo para obtener la inmortalidad a pesar de las obvias desventajas era prueba de que algunas cosas era mejor mantenerlas en secreto, y de esas cosas se ocupaba el departamento. Había tenido algunos tratos con Folklore a lo largo de los años, y aunque no era una cobarde, se alegraba de que su trabajo no los cruzara con demasiada frecuencia. De repente, una idea la asaltó. ¿Lo habría sabido el Mello y de antemano? No, seguro que no. Pero claro, había lidiado con muchas formas extrañas de hechicería en su carrera como investigador independiente. Podría ser que hubiera contactado con Brisson en algún momento de sus aventuras, o al menos hubiera llamado su atención. Bueno, dijo finalmente, atrayendo la mirada de los demás señores, eso es todo. La autoridad del señor Brisson en estos asuntos es incuestionable. Ella miró fijamente a aquellos de sus compañeros que parecían dispuestos a discutir, y ellos guardaron silencio. Todos saben, por supuesto, que nada de lo que nos dijeron implica abandonar esta sala, continuó. Con eso en mente, declaro levantada la sesión. Gracias a todos por su asistencia con tan poca antelación. Tras unos breves intercambios de despedidas, los lores abandonaron la sala, cada uno por la misma puerta por la que habían entrado. El Mello y permaneció en su asiento, al igual que Bartomeu y, hasta que solo quedaron los dos. Ella arqueó una ceja. Tenía algo más que quisiera decirme en privado, Lord Mello y II. Él la miró por un momento antes de encogerse de hombros. De hecho, pensé que podrías tener preguntas para mí, admitió. Este es un lugar tan bueno como cualquier otro para responderlas. Mejor que la mayoría, de hecho, dadas las medidas de privacidad establecidas. Tenías razón. Ahora bien, ese misterioso cuarto miembro de la alianza que mencionaste que formaron tus contactos, ¿será Shirobemilla? Debería haber sabido que no aprenderías tanto, admitió con una sonrisa triste. Te agradezco que no lo hayas mencionado delante de los demás. Sospecho que habría salido mal.
Sin duda. Supe del intento de los Archibald de matarlo incluso antes que tu guardaespaldas, reveló con indiferencia, pero él seguía sin reaccionar. Sin embargo, no tenía nada en su contra, y su padre había sido útil en el pasado, así que permití que te esforzaras por mantener su existencia en secreto. Durante su carrera, el matamagos había lidiado con nada menos que 4 brotes vampíricos antes de que se descontrolaran, sin contar el que terminó con él mismo asesinando a su propio padre. También había firmado numerosos contratos con apóstoles muertos que conservaban suficiente conciencia para evitar a los ejecutores, incluyendo a algunos de los aborrecibles magos renegados que se adentraron en tales abismos. Un trabajo impresionante, sobre todo para alguien que trabajaba solo, que se había ganado el respeto de los Bartomeu y, aunque el resto de los magos menospreciaban al trabajador independiente por sus métodos. Los acontecimientos de hace un año fueron complicados, dijo el Melloi. Ahora mismo, basta con decir que si Emilia no hubiera actuado como lo hizo entonces, la situación en Fuyuki sería aún más complicada de lo que ya es. Confiaré en tu palabra. Él por ahora no se dijo en voz alta, pero el Melloi estaba demasiado ansioso como para perdérselo. ¿Qué más les ocultaste a nuestros estimados colegas? Uno de los maestros ya está muerto, dijo el Melloi con serenidad. El jefe de la familia Ainsworth fue asesinado ayer por Emilia tras negarse a cooperar con la investigación del grial de Emilia y sus aliados, e intentar matarlo. Eso suma 2 jefes de casa que tu cómplice ha asesinado, Bartomeu frunció el ceño. Espero que no se acostumbre a ello. No tengo autorización para hablar de las circunstancias del primer caso, pero según él, el jefe Ainsworth usaba la hechicería de su familia para prolongar su existencia de forma antinatural, robando la vida de sus descendientes, y lo había hecho desde la fundación de la casa, dijo Aver Velvet con calma. He contactado con los 2 Ainsworth supervivientes, ambos hijos de Zachary Ainsworth, quien figura en nuestros registros como el actual jefe de la familia. En cuanto los convencí para que hablaran conmigo, lo confirmaron todo rápidamente. Además, me dijeron que, hasta hace poco, estaban obligados por los Geases a guardar silencio al respecto. Geases que también se aplicaban a quienes se casaban con miembros de la familia Ainsworth. Y, continuó, durante los últimos siglos, los Ainsworth también usaron su hechicería para convertir a magos de otras familias en marionetas. Esto también fue confirmado por los supervivientes de los Ainsworth. Están desmantelando las marionetas que dejó el jefe cuando fue a Fuyuki. Cuando les dije que sabía quién era el responsable de la verdadera muerte de su jefe, casi me rogaron que se lo dijera para poder agradecerles como es debido. ¿Recibiste esa información hoy y ya lo confirmaste? Preguntó Bartomeu y levantando una ceja. Trabajo rápido, respondió encogiéndose de hombros. Y tengo buenos ayudantes. Me consiguieron la información de contacto del castillo de Ainsworth, y logré contactar con el niño mayor rápidamente. Y, a menos que se equivocara, les habría ofrecido la misma protección y asistencia que le había brindado al heredero del Animus Pere. Otra familia endeudada, bajo su influencia. Si los niños Ainsworth iban a estudiar a la Torre del Reloj, como probablemente harían ahora que el responsable de su aislamiento ya no estaba, no dudo ni por un instante que, de alguna manera, acabarían en su clase. Una vez más, el Melloi estaba reuniendo recursos discretamente, mientras mantenía la apariencia de un lacayo sobrecargado de trabajo que solo ocupaba el puesto de Lord debido a su deuda con la familia Archibald y a la falta de un candidato más adecuado en el que todos pudieran ponerse de acuerdo. Por supuesto, Bartomeu sabía más. Sabía del hijo adoptivo de Kiritsugu Emiya, que vivía en Fuyuki, registrado en los anales de la Torre del Reloj como aprendiz de Rin Tosaka y responsable de la destrucción de la familia Matou, salvo de su última heredera, a quien había acogido bajo su protección tras exterminar al resto de su linaje. Aún así, que los Ainsworth hubieran sido azotados por semejante maldición la hizo reconsiderar su postura, que estaba segura había sido el objetivo de el Melloi. Los Bartomeu ya habían pasado siglos luchando contra la plaga vampírica en todo el planeta, y eran la fuerza principal detrás de las restricciones integrales de la Asociación a toda investigación sobre la inmortalidad.
La usurpación que el Melloi describía no era tan grave como algunos de los horrores que ellos y los ejecutores habían reprimido a lo largo de los años, pero aún así infringía suficientes regulaciones como para justificar su despido. Combinado con los geaces impuestos a las esposas y la creación de estas muñecas, era más que suficiente para justificar la expulsión del hombre, o entidad, supuso que era un término más adecuado, de la asociación y su persecución por parte de los ejecutores. Visto desde ese ángulo, que sin duda era exactamente lo que el Melloi quería que hiciera, Emilia les había hecho un favor. Pero aún quedaba un problema. ¿Qué pasa con el sirviente de Ainsworth? Si el Grial está en peligro, alimentarlo con prana parece contraproducente. Siguen con vida. Aceptaron la historia sobre las irregularidades de la guerra del Grial, y Emilia se ha convertido en su maestro. Ella arqueó una ceja. Así que es capaz de mantener a 2 sirvientes a la vez, además de eliminar a un mago que ha mantenido su existencia y estudiado hechicería durante 1000 años. Creo que me gustaría conocer a este Shiro Emilia en persona algún día. Parece el tipo de talento que me vendría bien. De nuevo, le aconsejo lo contrario, Lady Bartomelloi, advirtió el Melloi. Su opinión sobre la asociación no es precisamente amistosa, y el atentado de los Archibald contra su vida no ayudó en nada. Al igual que su padre, no le interesa ni el prestigio de la Torre del Reloj, ni las oportunidades de investigación que ofrece. Y dudo mucho que el dinero lo convenza de someterse a su autoridad. El emblema Emilia aún está guardado en nuestras bóvedas, desde que se lo arrebataron al padre de Kiritsugu Emilia tras su desastrosa investigación sobre los apóstoles muertos, señaló. ¿Crees que podríamos convencerlo de que intercambie sus servicios por él? El hombre mayor frunció el ceño. Voy a ser directo, sin llegar a la grosería, Lady Bartomelloi, y me disculpo de antemano. No intente manipular a Shiro Emilia. El emblema de su familia adoptiva podría darle algo con qué negociar, pero no debería creer que esto le da alguna ventaja sobre él. Está acostumbrada a negociar desde una posición de fuerza, pero la mayoría de sus ventajas se ven anuladas por el hecho de que él no tiene ningún interés en nuestra sociedad, y si llegara a un conflicto abierto, lo único seguro es que todos saldríamos perdiendo. Eso no era lo que ella quería oír, pero podía apreciar la honestidad del Melloi. Entonces, ¿qué me sugieres que haga? Como dije antes, esperen a ver cómo evoluciona la situación en Fuyuki. Recen para que, si pueden, se contenga lo que suceda y, si no, prepárense para afrontar las consecuencias. Pero lo más importante es asegurarnos de que el edicto de Brisand se cumpla estrictamente. Tienes razón. Supongo que ver cómo maneja la situación en Fuyuki será una buena evaluación para saber si vale la pena reclutarlo. Ella se levantó de su asiento. Adiós, Lord Melloi II. Hablaremos pronto. De eso no tengo ninguna duda, respondió secamente. Que tenga un buen día también, subdirector. Cuando la puerta se cerró tras Bartomelloi, Weaver finalmente se quitó la máscara y se desplomó en su silla, como si de repente sus huesos se hubieran hecho gelatina. Lo cierto era que no había querido en absoluto tener una conversación privada con el subdirector. Pero tras enfrentarse a los demás señores sobre la situación en Fuyuki, sus piernas no habían tenido la fuerza suficiente para soportarlo. Ahora Lady Bartomelloi, quien a pesar de tener casi la mitad de su edad, lo superaba con creces en hechicería e influencia, creía que estaba tramando algún tipo de plan genial que involucraba a Emilia, la guerra del Santo Grial y el departamento de folclore. Peor aún, la aparición y la proclamación de Brisand probablemente también habían convencido a los demás señores de lo mismo. En cuanto se dieran cuenta de lo desorientado que estaba, de lo mucho que se había quejado tras la aparición de Brisand, intentarían matarlo por pura vergüenza. Pero al mismo tiempo, necesitaba usar la reputación que, de alguna manera, le habían impuesto como pudiera. Las posibles consecuencias si unos magos sin escrúpulos, y no era ese un adjetivo superfluo, interferían en la guerra del Grial, eran demasiado graves para que hiciera otra cosa. Era el mismo proceso mental que le había permitido proyectar una fachada de calma mientras hablaba con Bartomelloi. Tenía una posibilidad, aunque remota, de sobrevivir a su ira, o más razonablemente, de evitar provocarla. Pero si las cosas salían mal en Fuyuki, era el mundo entero el que podría estar en peligro.
Recordaba demasiado bien los terribles poderes que se habían ejercido en la Cuarta Guerra y los horrores que un Caster relativamente débil había podido desatar sobre la ciudad. Dado lo que Gray había sentido en las ruinas del castillo Animus Pere y lo que Emilia le había contado sobre sus sospechas de que nada menos que Angra Mainyu, un auténtico dios del mal, podría ser responsable de las anomalías en el comportamiento del Gran Grial, no, esta era la única forma sensata de actuar. Al menos había logrado evitar mentirle a Bartomeu. Por suerte, el inglés le había permitido mantener en secreto que Emilia tenía 3 sirvientes bajo su control sin engaños descarados. No había planeado engañar a la dama de la política, pero en ese momento, su instinto le decía que era mejor no exagerar más el valor potencial de Emilia. Juró que podía oír a Ryder riéndose de él desde el trono de los héroes. 25 de noviembre de 2004 después de Cristo, afueras de la ciudad de Fuyuki. A pesar de que sus patas terminaban en muñones desgarrados, el vampiro seguía arrastrándose por la hierba, ascendiendo la colina, desde donde podía ver la ciudad de Fuyuki a lo lejos. Abrió la boca, gimiendo de frustración. Llama, jadeó, extendiendo una garra hacia las luces de la ciudad. Su voz era como papel de lija sobre vidrio, tan miserable como el resto. Claramente, no había comido en mucho tiempo, y su cuerpo se estaba desmoronando sin la fuerza vital rogada para sostenerlo. Puedo oírlo, el canto del ángel. Kairi apretó el gatillo de su escopeta y disparó 2 balas directamente al cráneo. Estalló en una lluvia de fragmentos de hueso y sangre, y el resto del apóstol muerto se estremeció una vez antes de empezar a descomponerse a una velocidad sobrenatural. El hechicero independiente miró a su alrededor mientras recargaba el arma, buscando cualquier otra amenaza. Las gafas de sol que llevaba, a pesar de ser bien pasada la medianoche, eran un código místico que mejoraba su visión, permitiéndole captar grandes cantidades de energía mágica como si la visión térmica detectara calor. Nada. Empezó los preparativos para el hechizo que incineraría el cadáver y eliminaría las pruebas, por si alguien había oído el disparo y venía a investigar más tarde. Casi saltó cuando su teléfono empezó a sonar y se tambaleó para abrirlo y contestar la llamada. No era inútil con la tecnología como la mayoría de los magos, el estilo de vida mercenario prácticamente requería poder funcionar en la sociedad mundana, pero esta era una especie de pieza de hardware de primera línea que el conglomerado le había dado, disfrazada para parecerse a su línea pública de teléfonos móviles, para que pudiera usarla sin llamar más la atención de la que siempre atraía su apariencia. Shichigo-san, dijo con voz serena y tranquila. Buenas noches. Buenas noches, Kodai-san, respondió bruscamente el mercenario. Confío en que todo va bien. Sí, respondió el mercenario. Acabo de acabar con otro chupasangre que intentaba entrar en la ciudad. Buen trabajo. Ya son 7 desde que llegaste a la zona, ¿verdad? Sí, confirmó Kairi. No son muy problemáticos, pero la cantidad es preocupante. Sobre todo porque cada uno vino solo, no en grupo. A pesar de su vitalidad sobrenatural, los apóstoles muertos seguían, muertos. Eso los hacía vulnerables a los hechizos que usaba un nigromante, y Kairi era el mejor nigromante en el negocio mercenario. No era tan estúpido como para pensar que no había magos en la asociación cuyas habilidades lo superaban con creces, pero dedicaban su tiempo a desarrollar sus misterios, no a ponerlos en práctica, así que ese era un punto discutible. Nuestros otros agentes también se han topado con apóstoles muertos, así como con otros depredadores del mundo iluminado por la luna. Hasta ahora, la cuarentena parece mantenerse, pero no sabremos si alguno de ellos logró sobrevivir hasta que inicien algo en la ciudad, concluyó Kairi con un suspiro. Es como si todos los monstruos del mundo entero estuvieran intentando entrar. ¿Qué demonios está pasando ahí? La guerra del Grial, Shichigo-san. Aunque la última vez no pasó nada parecido. Hizo una pausa, mientras un pensamiento desagradable se cernía sobre él. Espera, ¿sí? Él no había estado en Japón en ese momento, por lo que tal vez el encubrimiento lo había engañado incluso a él. No fue así. Es un desarrollo reciente. ¡Ay, qué alegría! Suspiró de nuevo. Bueno, cuéntamelo. ¿Por qué llamaste? Estamos movilizando otros recursos para ayudar a hacer cumplir la cuarentena, y nuestros aliados en Occidente han enviado refuerzos.
He estado llamando a todo nuestro personal que ya está en el lugar para avisarles con antelación y evitar malentendidos. Magos de Londres, ¿eh? Chasqueó la lengua. ¿Estás seguro de que ninguno intentará hacerse con el Grial? Nuestros aliados deberían asegurarse de enviar solo a personas de confianza para que no pierdan la cabeza. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que se equivoquen con sus agentes o de que subestimemos la fuerza de la corrupción. Deberán ser cuidadosos y usar su buen juicio. Lo último que podemos permitirnos ahora mismo es complicar aún más la situación en Fuyuki. Ya veo. ¿Cómo está la situación en la ciudad? Escuché en la radio que algunas personas estaban desmayándose. Recibimos un informe de Emilia esta tarde. Uno de los maestros ha fallecido. Fue informado de la situación, pero se negó a cooperar. Sus sirvientes han sido transferidos a Emilia. Ellos fueron los responsables de estos incidentes. Kairi casi se estremeció. Había oído hablar de Kiritsugu Emilia. Era difícil no hacerlo. Incluso 10 años después de su desaparición del mundo mercenario, el hombre aún proyectaba una larga sombra. Pero Kairi tenía el dudoso privilegio de haber visto al asesino de magos en acción. Había sido un trabajo inquietante, pero necesario, y el prestigio que se había ganado en el conglomerado le había ayudado a obtener la atención médica y taumatúrgica de primera categoría que su hija adoptiva necesitaba unos años después, cuando el trasplante de cresta salió terriblemente mal. De no ser por su ayuda, habría muerto con seguridad, y aunque pedirles ayuda terminó por romper los lazos con su padre, desde luego no se arrepentía. Fue Touki quien insistió en que Kairi la adoptara tras descubrir que la maldición que afligía a la familia Sisigou le impediría tener hijos, pero ella era más que una forma de perpetuar el linaje y la casa para él. Ella era su hija, y él haría lo que fuera por protegerla. Lo que, en ese momento, significaba trabajar para el conglomerado para ayudar a prevenir un apocalipsis en Fuyuki. Era un trabajo duro, pero necesario, y además bien remunerado. ¿Aún no hay señales del sirviente rebelde?, preguntó. El informe de la División de Seguridad del conglomerado había sido exhaustivo. Aunque solo tuvieran teorías sobre lo sucedido en el castillo Animuspere, incluía una copia de las investigaciones de la Torre del Reloj. Kairi deseaba fervientemente no tener que luchar contra el responsable de aquel desastre. Aunque fuera un mercenario veterano en el mundo iluminado por la luna, la razón de su longevidad se debía, entre otras cosas, a que conocía sus límites. Y un sirviente capaz de aniquilar a los magos más destacados de una casa tan poderosa como el Animuspere en pleno castillo estaba definitivamente fuera de su alcance. Ninguno. Estamos monitoreando todos los canales mundanos en busca de anomalías, pero no nos atrevemos a escudriñar el área con métodos taumatúrgicos. Sí, probablemente sea la jugada más inteligente ahora mismo. Miró el cadáver del apóstol muerto. Había sido difícil saberlo dados los cambios que la sed le había infligido, pero estaba bastante seguro de que la criatura había sido un hombre caucásico antes de su transformación. Si lo que hay dentro del Grial puede llegar tan lejos como parece, examinarlo más de cerca no va a acabar bien. En efecto. Nos pondremos en contacto contigo en cuanto tengamos novedades sobre la situación. Buenas noches, Sisigou-san. Adiós. La línea se cortó y Kairi meneó la cabeza. ¡Qué desastre!, se quejó, antes de reanudar su limpieza interrumpida. Por fin no luchaba directamente en la guerra del Grial. Al ser seleccionado como maestro en esa, reprimió un escalofrío. No, muchas gracias. Tenía curiosidad por saber qué clase de sirviente del Grial se emparejaría con alguien como él, pero no lo suficiente como para arriesgarse a verse expuesto a la clase de corrupción que podía invocar vampiros de medio mundo. Una maldición era más que suficiente para él. O marqué. Señores de la Torre del Reloj. Para mayor claridad, aquí está la versión del Consejo de los Lores de la Torre del Reloj que voy a utilizar para este fic, junto con los nombres que usaré para los departamentos, ya que he encontrado varias traducciones para el material japonés original. No usen esto como referencia para sus propias historias, ya que esta es mi propia interpretación, combinando material extraído de las wikis y adaptado a mis necesidades. Además, falta mucha información sobre los señores cuyos personajes no se han desarrollado en el material canónico, que pretendo utilizar más adelante en la historia, ya que me permitirá convertirlos básicamente en lo que yo quiera.
Facción aristocrática. La facción aristocrática está compuesta por aquellos señores que valoran el linaje por encima de todo, creyendo que solo mediante la acumulación de conocimiento, poder y riqueza a lo largo de generaciones se puede aspirar a alcanzar la raíz. Aprecian mucho las crestas mágicas y creen que la gestión de la asociación debe confiarse únicamente a aquellos con linajes distinguidos, considerándose la nobleza del mundo iluminado por la luna, sin importar que la verdadera nobleza, en el mundo terrenal, desciende de la autoridad otorgada por un rey. Departamento de Políticas. Dirigido por Lorelei Bartomeu y, subdirectora interina de la Torre del Reloj. Una de las tres familias principales, líder de la aristocracia. Departamento de Evocación Espiritual. Dirigido por Rufleus Noada Reulipis, padre de Solaui, quien era la prometida de Kainet, el predecesor de Waver. Departamento de Hechicería Moderna. Dirigido por Waver Velvet, Laurel Mello y II. Técnicamente, es una facción aristocrática debido a la familia a la que pertenece. Departamento de Botánica. Dirigido por Archelot. Departamento de Zoología. Dirigido por Gaius Link. La familia es una marioneta de los Bartomeu. Facción democrática. La facción democrática solo se preocupa por los logros, no por el linaje. Desean reemplazar el sistema actual de la Torre del Reloj por uno más meritocrático. Al usar todos los talentos, creen que pueden alcanzar la raíz más rápido. Si bien esto puede parecer más atractivo para quienes provienen de un entorno mundano, debe recordarse que esta actitud también lleva a que cosas como el asesinato ritual de infantes para lograr resultados se consideren aceptables, siempre que se tomen precauciones para preservar el secreto de la hechicería y los resultados merezcan la pena. Departamento de Fundamentos Generales. Dirigido por McDonnell Trambello Elrod. Tuvo 5 esposas antes de la actual. Es miembro de una de las 3 familias principales y líder de la facción demócrata. Departamento de Creación. Dirigido por Inora Ivalualeta Troll. Una de las 3 familias principales. Facción neutral. Los miembros de la facción neutral no se preocupan por la gestión de la asociación y solo desean realizar sus propias investigaciones en paz. De esta manera, son quizás los más cercanos a los ideales académicos que la Torre del Reloj profesa. Claro que, simplemente mantenerse neutral en las disputas de la Torre del Reloj también requiere gran habilidad, y a menudo se puede persuadir a los neutrales de menor rango para que participen en algún plan a cambio de materiales únicos o fondos para continuar sus investigaciones. Departamento de Arqueología. Dirigido por Lord Meloastea. Departamento de Mineralogía. Dirigido por Lord Meloastea, se hizo cargo de este departamento adicional después de la muerte de Kainet, quien era su Lord anterior. Departamento de Fundamentos Individuales. Dirigido por Solonia. Departamento de Maldiciones. Dirigido por Higmarrie. Otros. Departamento de Astrología. Su director, Marisbury Animus Pere, se presume fallecido, lo que motivó la reunión. Pertenecía a la facción aristocrática. Departamento de Folclore. Dirigido por Brizan. Solo los demás señores de la Torre del Reloj y un grupo muy selecto de miembros de la asociación tienen acceso a la existencia del departamento, y mucho menos a su propósito en el mundo iluminado por la luna. Finalmente, aquí está la cita que me inspiró a que el departamento de folclore sea tan diferente de su canon. Advertencia. Posibles spoilers de Fate. Grand Order. Este mundo está repleto de leyendas, historias que no son ni divinas ni místicas, ni demonios encarnados. La Asociación de Magos tiene un departamento dedicado al folclore. Es uno de los secretos mejor guardados de la asociación. Es más, lo custodia Brizan, uno de los discípulos de nuestro rey. Demon God Raun, Fgo, Salem, traducción al inglés. Hola a todos. Mira, no tengo ni idea de cómo escribí esto tan rápido comparado con lo habitual. Bueno, la verdad es que sí. Es porque la primera escena es básicamente un montón de exposición, y eso es algo que tengo mucha experiencia escribiendo. La escena final, que presenta a un personaje de Fate, apócrifa para quienes no lo reconozcan, también fue relativamente fácil de escribir. La parte más difícil fue, como era de esperar, el encuentro de los señores de la Torre del Reloj a mitad de camino. Aún así, escribir sobrevalorando a Waver siempre es gracioso.
Sí, sé que me estoy desviando de su caracterización canónica, pero encuentro todo el tropo hilarante, así que seguiré usándolo. Además, necesito practicar para mi próxima historia de comedia Siapas Cain, War Master of Chaos. Si se preguntan por qué este capítulo se clasifica como interludio, es porque no hay un punto de vista de los personajes principales. He decidido usar esta nomenclatura para esta historia. Ya veremos qué tal resulta. Supongo que el elemento más importante de este capítulo es la revelación de lo diferente que es el escenario del destino canónico en la lección de historia improvisada de Waver a su nota. Selrech está muerto, para una definición específica de muerto. Y sí, debilité considerablemente la segunda magia. Pero tenía, creo, razones bastante sólidas para ello. Verán, aunque me gustan mucho los universos alternativos para ambientaciones ya establecidas, como lo demuestra el hecho de que la herejía robotiana actualmente cuenta con unas cómodas 911.000 palabras, no me entusiasma el concepto de multiverso existente en la historia. Creo que se devalúan los eventos si se sabe que cada universo es solo uno entre muchos. Y aunque Selrech es un recurso argumental útil en fanficción, especialmente en crossovers, por razones obvias, su existencia en la historia se siente como un deus ex machina inminente a punto de ocurrir. Además, las necesidades del crossover, que se revelarán más adelante en la historia, sí, ya sé que empiezan a preguntarse dónde están los elementos de 40K, no pueden dar cabida a algo como el potencial canon completo del caleidoscopio. Así que reduje su potencia, aunque espero haber dejado claro que Selrech seguía siendo increíblemente potente para los estándares de la ambientación. También cambié la historia de los apóstoles muertos, así que no pierdan el tiempo diciéndome que malinterpreté el canon, por favor. Y para que quede claro, no hay ancestros de los apóstoles muertos en este universo alternativo. Con la locura de la sed consumiéndolos, y estoy seguro de que los lectores atentos de mis obras reconocerán lo que ocurre aquí, ningún vampiro podría sobrevivir lo suficiente para alcanzar ese nivel de poder. Ahora, es hora de abordar algunas de las revisiones del capítulo anterior. El nombre Amelia Watson, el seudónimo de Lancer, también llamó la atención, ya que aparentemente, si entendí bien las reseñas, es el nombre de un autuber. Para responder a esas reseñas, no tenía ni idea de quién era. De hecho, solo tengo un conocimiento superficial de lo que es un autuber. Simplemente pensé que el nombre Amelia, al encontrarlo en una lista de nombres ingleses, sería perfecto, ya que el seudónimo de Saber en la Cuarta Guerra era Emily. Una reseña de un invitado también mencionó que mi escritura no sigue la sintaxis inglesa correcta, ya que pongo espacios antes de los signos de puntuación, por ejemplo, antes de los signos de exclamación o interrogación. Es totalmente cierto, pero la cuestión es la siguiente. Soy hablante y escritora nativa de francés, y así son las cosas al escribir en francés. Creo. No he comprobado si la academia, un grupo de veteranos que controlan el idioma con mano de hierro y no rinden cuentas a nadie por alguna razón, ha cambiado las reglas últimamente. Así que prefiero evitar tener que alternar entre las dos sintaxis, ya que mi trabajo me exige escribir bastante. Como siempre, cuéntenme qué les pareció este capítulo. Sariel fuera.